materiales que usted necesita para confeccionar estos borreguitos. La verdad que son poquitísimos materiales y se sorprenderá de lo fáciles que son de realizar. Yo estaré utilizando hilaza de la marca Sinfonía, que es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Y este color en específico es arena, pero en realidad usted puede utilizar los colores que guste y combinarlos pues a su gusto. Por otro lado estaré utilizando chenille, ¿ok? Este es chenille de algodón, es de la marca Kiki y es un chenille bastante grueso. Este borreguito ya lo hicimos en vivo, enterito, ¿ok? Y en vivo me preguntaban qué tal si podían utilizar la misma hilaza para todo el borreguito. Mi consejo es que no. ¿Por qué? Pues utilizando chenille lo que estamos buscando es que esta área ya se vea como peludita, como con lana, ¿ok? Y el chenille es mucho más grueso que esta hilaza de aquí. Si usted utiliza la misma hilaza, no solamente va a perder la idea de la lana y lo peludito, sino que además le va a quedar mucho más pequeña esta pieza del cuerpo y esta área de la cabeza. Entonces mi recomendación es que utilice un chenille, no tiene que ser exactamente este, puede ser cualquier otro que sea bastante grueso. Otra recomendación que le puedo dar, pero no le aseguro al 100 de que le quede tal cual este tamaño, pero podría intentarlo, es utilizar algún acrílico mediano 4 utilizando doble hebra. El acrílico es un poco peludo e incluso con un peine de mascota usted lo puede despeinar un poquito más y sacarle más lanita. Si quiere ver cómo hacemos eso con peine de mascota, le voy a dejar en la descripción de este tutorial un vídeo que tenemos realizando a Donkey Kong de Mario Bros. A él lo hicimos así mezclando hilaza Sinfonía y acrílico. En ese entonces una sola hebra, pero yo le estoy dando la idea para que le quede el tamaño similar a esta, ¿ok? Son las ideas que le doy, pero yo le voy a estar mostrando el patrón con esta hilaza chenille. Voy a estar utilizando dos ganchos. Para esta hilaza Sinfonía estaré utilizando el gancho 2.5 milímetros y luego para el acrílico en su mayor parte voy a estar utilizando 4.25 milímetros. ¿Okay? Dependiendo del chenille que usted utilice, pues ahí tenga en cuenta el gancho. Y digo mayormente porque también en una sola ronda vamos a estar utilizando con el acrílico este mismo gancho, así que porfa preste atención al vídeo, es cortito, es fácil y rápido, pero hay detallitos que usted no se debe saltar. Vamos a estar utilizando marcadores, una aguja lanera. En el caso de para los cierres con chenille les recomiendo que utilice la aguja lanera más gruesa que tenga no solamente el agujero sino también esta área para que de ese modo no dañe el chenille, pueda cerrar cómodamente. Verá que en ningún momento se me parte el chenille a pesar de que sabemos que los chenilles en el centro pues no son muy fuertes, pero sí se puede cerrar con delicadeza, con paciencia, con cariño, como digo muchas veces, y no se parte. También vamos a utilizar relleno, una hebrita de coser de color negro solamente para el bordado de los ojitos y el hociquito. Y además, si desea pegarlo todo como yo, que resulta súper fácil, pues vamos a estar utilizando pegamento silicón. Si desea ver muchísimos de los materiales que yo utilizo acá en nuestros favoritos de Amazon, también en la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace y se lo comparto en cada uno de nuestros tutoriales. La medida de estos borreguitos. Ellos miden aproximadamente unos de 7 a 8 centímetros. Vean, unos 7 centímetros diría yo. Siempre y cuando utilice hilazas con un grueso similar a la que yo he utilizado, ¿ok? Este es el tamaño. Aproximadamente unos 7 centímetros. Así que nada, espero y realmente se haya animado a confeccionar estos borreguitos, que sepa que ellos formarán parte de nuestro nacimiento. En la descripción de este tutorial le voy a dejar enlace a todos los miembros de nuestro nacimiento de Jesús, tanto a sus tutoriales como a sus patrones escritos. Así que sin más, espero disfrute de este video tutorial y comencemos. Para las piernitas estaré utilizando hilaza color arena e iniciaremos cada una con un anillito mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Como el anillito mágico es de 8 puntos, deje la hebrita un poquito larga al inicio y le será más cómodo cerrar. Puede colocar marcador o no. Lo cierto es que vamos a realizar tan solo 2 ronditas más trabajando en espiral. Así que si contamos 16 puntos bajos en total, no es necesario colocar marcador ya que es una pieza bastante pequeña. Entonces, asegúrese siempre de comenzar en el punto correcto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el punto bajo número 8 porque en ocasiones podría confundirse con la cadena que asegura el anillo mágico. Así que aquí tenemos el primer punto y trabajando en espiral las rondas 2 y 3 vamos a realizar en cada una de ellas 8 puntos bajos. Es lo mismo que contar 16 en total. Un punto bajo, 2, 3, así continuaré hasta completar los 8 de la ronda 2 y 8 más de la ronda número 3 y se va a ir formando esa pequeña pieza para las patitas. Una vez termine la ronda número 3 vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para realizar un cierre perfecto ahora utilizando agujita lanera. A esto yo le llamo cierre perfecto. Nos vamos a saltar un puntito y luego en el siguiente tomando esa cadena por la parte baja. Luego volvemos a insertar por encima del último punto bajo que hicimos y retiramos hacia adentro lo más adentro posible. Es formar una cadena encima del punto que nos saltamos y de ese modo no se nota tanto donde hemos acabado el tejido. En realidad para este borreguito la verdad que es un detallito que casi que no importa. Sin embargo, realizando el cierre perfecto ya luego vamos a pegar y resulta súper cómodo. Con la hebrita del inicio del anillo mágico y esta del final simplemente voy a anudar y ya de ese modo quedará seguro. Voy a cortar las hebras y estas hebritas será todo el relleno que tendrán estas piernitas. La verdad que no necesitamos colocar más relleno que esto. Y así como hemos realizado esta piernita, pues necesitamos 3 más. Sí, pues un total de 4 piernitas para un borreguito, ¿ok? Y ya aquí yo tengo las 4 listas, cada una con su cierre perfecto, listas para luego la unión. Realicemos las orejitas. Para ello utilicemos el mismo color que hemos utilizado en las piernas. Dejemos una hebrita un poquito larga al inicio que nos va a servir luego para la unión a la cabeza. Para esta orejita, que es bien sencilla, hagamos un anillito mágico y dentro iniciemos con un punto bajo, que no importa si es en V o en X, luego un medio punto alto. Le siguen 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego un medio punto alto y un puntito bajo para completar. Cerramos el anillo. Y cortemos también la hebra, dejando más o menos el mismo tramo que dejamos al inicio. Vamos a colocar agujita lanera para cerrar esta orejita. Con agujita lanera voy a pasarla por debajo del primer puntito bajo que hicimos al inicio. Lo único que haremos con aguja lanera de momento es eso, pasarlo hacia detrás, esta hebrita con la que terminamos, ¿ok? Esta es la del inicio del anillo mágico, esta fue con la que terminamos y ahora sí con ambas un nudito y lista la orejita. Así de sencillo, este nudito nos va a asegurar y nos va a dar la forma. Vean cómo ya cerró aquí, nos va a dar la forma a la orejita. Listo. Y así como realizamos esta orejita, pues vamos a realizar 2. Necesitamos 2 orejitas para cada borreguito.
Iniciemos la cabeza utilizando el mismo color arena. Esta vez iniciaremos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Comenzando a partir de la segunda, estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos y un aumento triple. ¿Ok? Comenzando a partir de la segunda cadena, un punto bajo, 2. Les recomiendo que coloque un marcador en esta cadena número 4 del inicio, pues justo en ella haremos el segundo aumento triple. Pero es opcional, puede no marcarla como yo que no lo estaré marcando. En la última cadena que nos queda el aumento triple, que consiste en realizar 3 puntos bajos en la misma cadena. Un punto bajo, 2 y 3. Ahora tejeremos del otro lado de las cadenas. 2 puntos bajos, 1, 2 y en la cadena que pedí por favor marcara pues 3 puntitos bajos juntos, 1, 2 y 3. Y esta ronda la habremos terminado con un total de 10 puntos y vamos a colocar marcador pues estaremos trabajando en espiral. Yo estaré utilizando una hebrita, pero usted puede utilizar el marcador que guste. En la ronda número 2 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego un aumento triple, un punto bajo, 2 y 3 en el mismo lugar. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, otro aumento triple, 1, 2 y 3 puntitos bajos en el mismo lugar y para completar la ronda un puntito bajo en el punto que nos queda y esta ronda la estaremos completando con 14 puntos. Precisamente desde la ronda número 3 y hasta las 6 realizaremos 14 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta las 6. Terminado la ronda número 6, he cortado la hebra y he colocado agujita lanera, pues vamos a realizar un cierre perfecto para luego continuar con chenille. Nos saltamos un puntito, en el siguiente abrazamos el punto por debajo de la cadena, luego otra vez encima del último punto, retiramos hacia adentro y aquí dentro pues voy a asegurar un poquito, ya la hebrita puede quedar dentro y formar parte del relleno. Listo. Esta hebrita la podemos dejar así hacia adentro. Y ya podemos retirar el marcador. Vamos a acomodar la pieza, siempre velando que nos queden los aumentos triples pues a cada lado, ¿ok? Una vez que nos quede a cada lado los aumentos triples, vean cómo esta, donde acabamos se nos mueve un poquito hacia un lado. ¿Okay? Si su tejido no le queda exactamente como el mío, está bien. Usted primeramente intente acomodarlo, pues sí se acomoda y queda bastante prolijo. Pero en caso de que no se preocupe. Lo más importante es que logre que le queden los aumentos triples a cada ladito y ya eso le dará la forma. Ahora, vamos a comenzar aquí en la parte de atrás, lo más centradito posible y con este mismo gancho, este es el 2.5 aún, con este mismo gancho voy a estar tomando lebritas de chenille, ¿ok? Ya sé que es bastante pequeño el gancho para este grosor de chenille, pero con mucha paciencia lo vamos a trabajar así y ya luego en las siguientes rondas pues sí que vamos a cambiar el número de gancho. Pero siento que es más cómodo ahora continuar con este, ya que nos entra súper bien en este punto. Si usted desea ya pasar al otro, le muestro. Luego con el chenille voy a estar utilizando el 4.25, pero insertar el gancho 4.25 en estos puntitos no es muy agradable, la verdad. Es complicado, yo tejo bien ajustadito.
¿ok? Si usted puede, adelante, pero yo tejo demasiado ajustadito. Entonces yo voy a continuar con este y puede iniciar en el punto que prefiera, ¿ok? Lo más centradito posible. Esto sería la parte baja de la cabecita. Entonces, en mi caso, vamos a estar extrayendo este chenille con mucha paciencia. Cada vez que dé una puntada va a ayudarle y lo va a dar un poquito. Entonces, una cadena para comenzar y justo en la misma base vamos a comenzar a realizar 14 puntos bajos, o sea, un punto por cada punto que tenemos de la ronda anterior, pero va a crecer ya que es un chenille, es mucho más grueso. Vean cómo yo le halo con cariño, un punto bajo. Cuando yo tejo con chenille, por lo general tejo el punto bajo en forma de V, ¿ok? El por qué, pues no lo sé, es cuestión de costumbre. Siento que también el punto en X ajusta muchísimo, entonces como es chenille, no necesito que quede muy ajustado. Le halamos un poquito para ayudarle. Este es el punto bajo número 3. Insertamos, extraemos, halamos un poquito. 4. Y así continuaré hasta realizar los 14. 12. Aquí realizamos el cierre. Yo prefiero tomar el punto de abajo, pero es a su gusto. 13 y 14. Listo. Ahora sí que he terminado esta primera ronda, o sea, esta primera ronda con chenille. Vamos a colocar el nuevo gancho. Estaremos trabajando en espiral, así que también voy a colocar marcador. Esta fue la ronda número 7. En la 8 estaremos realizando también 14 puntos bajos. Asegúrese de tomar bien el puntito, el primer puntito que hizo. Si no logra verlo bien porque no tiene costumbre de trabajar con chenille o algo así, ahí donde usted pueda insertar el gancho va a estar bien, ¿ok? Entonces ya con este gancho 4.25 trabajaremos más cómodo. Incluso va a agrandar más el punto. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y terminada la ronda 8 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para cerrar. Voy a retirar este marcador, colocar aguja lanera para cerrar y también vamos a colocar relleno. Muy importante cuando estemos trabajando con chenille, colocar una aguja lanera que tenga el agujero bastante grande y que también sea gruesa al inicio. Porque si es muy fina al inicio no va a crear el agujero suficiente para que luego pase el chenille cómodamente. Ahora, también puedo utilizar una hebrita de este color o de color blanco preferiblemente, de un hilo más fuerte para hacer un cierre. Es una técnica que también se hace, pero yo les voy a demostrar que con paciencia, con cariño, también podemos cerrar con chenille. Lo primero que vamos a hacer es colocar relleno, primeramente en esta área, que sería donde luego vamos a bordar los ojitos y ese hociquito. Rellenamos a gusto. La verdad que esto no ocupa mucho relleno porque la idea es que quede más bien así como un poquito planito. Entonces un poquito de relleno ya será suficiente. Vean, ya es todo lo que voy a colocar. Coloqué muy poquito. Y ahora voy a estar tomando todas las hebritas delanteras como mismo cerramos comúnmente nuestros amigurumis. Hebrita delantera, una de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Usted puede cerrar como guste, ¿ok? Así cierro yo. Y como es chenille, vamos a ir alándole de a poquito y contando. Ya llevo 3 puntadas. 4. 5. 6. Y vamos alando. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, seguimos alando, 14 y una vez más en la que iniciamos o ahí donde usted puede extraerlo porque la verdad que no se logra ver y alamos con cariño. Ya no se me ha partido. Con cariño. No puede alarle brusco porque es chenille, aunque parezca grueso es delicado, ¿ok?
Entonces ya ahí se ha cerrado. En caso de que note que como son muchos puntos, son 14, note que no le quedó completamente cerrado, pues le da unas puntaditas de lado a lado. No le ale más fuerte, ¿ok? Entonces aquí nada más vamos a agarrar cualquier hebrita para asegurar un poquito. Si usted desea coser con esta misma hebra la unión al cuerpo, adelante, pero yo lo voy a estar pegando luego. Nada más voy a esconder la hebrita. Esta es la parte baja. Aquí voy a bordar luego los ojitos, así que voy a retirarla hacia aquí detrás y cortar la hebra. Y lista la cabecita. Luego le haremos los detalles. Antes vamos a continuar con el cuerpo. Para el cuerpo ya comenzaremos trabajando desde el inicio con 4.25 de gancho, ¿ok? O dependiendo del chenille que usted esté utilizando. Anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. Estoy trabajando el punto bajo en V, ¿ok? Porque yo lo prefiero así con chenille, pero usted trabaje a su gusto. 2, 3 y sueltito. 4, 5 y 6. Trabaje sueltito. Alamos con cariño para que no se nos parta. Ya está cerrado. Voy a colocar marcador. En la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos. Asegúrese siempre de tener 6 puntitos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo el punto bajo número 6. Ya se es poquito complicado verlo, ¿ok? Pero ahí está el agujero y usted va a poder insertar el gancho. Entonces, un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Este es el primer aumento. Mire, si necesita insertarlo en cualquier otro agujero, está bien. Lo más importante es que logre hacer 12 puntos en total, ¿ok? 1, 2, otro aumento, 3 y 4. Y así continuaré hasta completar la ronda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. También va a depender muchísimo de cuánto usted ajuste la puntada. No la ajuste mucho. Entonces, desde la ronda 3 y hasta la 6, 12 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 6. 12 puntitos bajos en cada una. Una vez terminada la ronda número 6, vamos a cortar la hebra y colocar la misma aguja lanera. Recuerde que sea lo más gruesa y con el agujero más grande posible. Ok, retiramos marcador y vamos primeramente, antes de cerrar, vamos a colocar relleno. Poquito relleno, ok, no ocupa mucho. Es solo para que no pierda la formita. Ahí está, esto me sobró. Es un poquito, nada más para darle esa formita. Y listo, pues vamos a cerrar como mismo cerramos la cabecita. Esta vez tenemos solamente 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una vez más donde iniciamos o donde usted pueda extraer, ¿ok? Y así vamos a cerrar. Recuerde que chenille, vaya cerrándolo poco a poco y trátelo con cariño. Aquí vamos a hacer un nudito ahí donde podamos. Si no podemos ahí, pues nos movemos a otro lado. Y la escondemos. Y listo el cuerpito. Pues sí, este es el cuerpito. Ahora sí que vamos a comenzar a bordar los detalles de lo que serían los ojos y este hociquito. Con hilo de coser, colocando la hebrita doble, es hilo de coser súper fino de color negro. Pues vamos a estar bordando estos detalles, ¿ok? Lo más importante es que aquí fue donde hicimos el cierre,
So, se ve ese detallito, así que yo voy a dejar este como frente, pero usted puede elegir el que guste. Mucho cuidado con sus alfileres si utiliza alfileres como yo. Entonces vamos a estar trabajando en esta rondita, no en la última, en la anterior. La última está demasiado pegada al cabello. Y he dejado unos 4 puntitos de separación para entre cada ojito, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Esto también usted lo puede bordar a gusto, pero aquí yo le dejo mi mejor idea. Así que vamos a estar trabajando siempre encima de esta ronda. Voy a insertar por detrás. Vea que estoy saliendo en la parte de arriba de donde coloqué el alfiler. Ya lo voy a retirar. Voy a dejar estas hebritas detrás que me van a servir para asegurar luego. Y vamos a dar aproximadamente 6 puntaditas hasta formar el ojito. Si necesita dar más, pues adelante. Una puntada, como son 2 hebritas, tenemos que asegurarnos de alarla las dos siempre. Son ojitos pequeños, ¿ok? Dos. Usted lo va a ir acomodando siempre. Tres. Cuatro. Cinco. Con 6 es suficiente, ¿ok? Ya en la sexta puntada o en la última que usted realice, pues me voy a mover hacia el otro ojito. La idea es marcar un ojito, ¿verdad? Que nos quede como un puntito, ya estará bien. Lo vamos a acomodar. Listo. Y ahora pues el otro ojito hacemos exactamente lo mismo. 6 puntaditas preferiblemente, pero si necesita dar más para que quede más parecido al otro ojito, adelante. Una puntada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y 6. Ahora, ya luego me voy a mover hacia aquí debajo para formar lo que sería el hociquito. Ya esto sí que es a su gusto. Yo he marcado dónde voy a dar la puntadita que me sujeta el arquito. Solamente ello he marcado. Vamos a acomodar estas hebritas. Si necesita dar más puntadas, adelante, ¿ok? Entonces, la idea es formar un arquito. Este alfiler me va a ayudar para lo que es el arquito. Vea, lo va a pasar así, formando como una V. He abarcado 1,5 puntos. Una puntadita arriba, luego salimos donde está el alfiler. Dejamos la hebra por debajo, alamos y luego una puntadita más abajo, pasando una ronda. Y ahora sí que lo voy a retirar hacia detrás donde mismo inicié. Asegúrese de que siempre sus puntadas se vean, ¿ok? Si no se ven, necesitamos entonces realizar la puntada en otro lado. Pero necesitamos que sí se vea, que quede por encima de los puntos. Ahí está. Listo. Y aquí detrás pues un nudito y escondemos las hebras. La idea con estas orejitas es que queden lo más abajo posible. Vea que están colocadas más abajo de lo que sería el centro de cada ladito, ¿verdad? Están como un poco más abajo de los ojos. Eso es lo que vamos a tener como guía, los ojos.
Y vamos a colocarlo entre las dos rondas que tenemos en la cabeza. Recuerde que solamente tenemos dos rondas con chenille. Entonces, por debajo del ojito, un poquito por debajo, no mucho, o a su gusto, ¿ok? Y voy a retirar hacia detrás, hacia abajo, pero detrás. Las dos hebritas de la oreja, ¿ok? Tomamos la otra orejita de igual manera, acomodamos la aguja lanera primero. Y vamos a colocarle del otro lado, debajo del ojito, ¿ok? Un poquito abajo. Retiramos hacia la parte de atrás, exactamente extraemos en el mismo punto donde extraímos las dos anteriores, ¿ok? Ahora aquí delante las vamos a acomodar. Luego si desea darle una pizquita de pegamento aquí puede hacerlo y así se quedan hacia debajo, son ideas que le doy. ¿Okay? Pero yo básicamente lo que voy a hacer es tomar las 4 hebritas y hacer un nudito aquí detrás, ajustando bien. Y ya luego pues las voy a esconder utilizando otra vez la misma aguja lanera. Puedo insertar las 4 hebras o solamente 2. Solamente 2 también es suficiente, porque ya por sí sola van a alar las otras 2. Listo, ya se escondió el nudo y cortamos las hebritas. Y lista la cabecita. Ya tenemos todas las piezas para unirlas y formar el otro borreguito. Así que vamos a formarlo. Es bien sencillo, ¿ok? Vamos a determinar dónde colocar la cabecita. Que lo cierto que es a gusto, ¿ok? Pero yo voy a acomodar el tejido. Vamos a hundir un área de arriba en el frente. Y ahí es donde estaremos colocando la cabeza. Vean, queda mucho más bonita así si hundimos un poquito el tejido. Con las mismas agujas laneras voy a colocarla ahí donde deseo. Porque la idea es que coloque la cabeza y las piernitas donde a usted más les guste. Y logrando equilibrio porque queremos que se sostenga así como esta. Pues la puede ir moviendo y ya luego que lo tenga todo donde realmente lo desea, donde más le gustó. Pues pegamos. Yo estaré pegando, si usted desea coser si usted desea realizar, yo estaré pegando, si usted desea realizar esta unión con costura, pues adelante, ¿ok? Entonces, vamos a ir acomodando las piernitas. Necesita colocarlas un poquito adelante para, como tiene mucho peso en la cabeza, pues para que no se le vaya hacia adelante. Eso es lo primero. Vamos a colocar solo con alfileres las piernitas de adelante y las de atrás. Esto ya usted necesita hacerlo según su tejido, ¿ok? En su pieza. No existen puntos exactos donde usted necesite colocarlos. Perdón. No existen puntos exactos donde usted necesite colocarlos. Solamente que cuando los va mirando, aquí tengo una distancia aproximada de mi dedo pulgar. Aquí pues un dedito más pequeño. Pero es a gusto, ¿ok? Y que cuando lo coloque en su mesa, pues se sostenga por sí solito. Que cuando usted lo mire por ambos lados, pues lo vea a gusto, lo vea tierno, que es lo más importante en este diseño. Y ya una vez que lo tenga donde desee, pues solo nos queda pegar. Bueno, yo estaré pegando con pegamento silicón caliente. Usted puede utilizar el pegamento que prefiera. Comenzaré pegando las piernitas y como no quiero perder la posición que ya tengo, pues lo voy a sujetar. Voy a pegar primeramente en un lado, presiono fuerte y luego pues por el otro lado. Y lo mismo voy a hacer con todas las piernitas una por una.
Ya unidas las piernitas, se asegura de que se sostenga. Si se sostiene, todavía tiene las agujas, ¿verdad? Y ahora sí, pues voy a pegar la cabeza y como ya la tengo en el lugar que deseo, pues voy a sujetarla, levantarle un poquito así. Y aquí debajo, pegamento, bastante pegamento, ¿ok? Presionamos bien fuerte. Ya luego vuelve a tomar la formita. Y listo. Si desea colocarle más, pues adelante. Le coloca un poquito más. Le voy a colocar un poquito más en este lado porque siento que me quedó como inclinada hacia el otro. Y tal parece que es un mismo tejido. La verdad que me encanta cómo se ve con pegamento. Y a este borreguito solo le falta el detalle de su colita, que la verdad es súper pequeña. Vamos a ocupar una hebrita del chenille. Una hebrita de chenille con la agujita lanera adecuada. Voy a insertar por debajo y la idea acá es dar varias puntaditas, ¿ok? Vamos a ver hasta cuántas. Deje una hebrita larga al inicio y aquí arribita. Es como en la segunda ronda que tenemos aquí. Esta es la del cierre o el anillo mágico, una de dos, no es importante. Una, dos encima de la segunda y lo más centradito posible. Ya aquí iba a cometer el error. Lo más centradito posible con lo que es la cabeza. Una puntada y déjela sueltita. No le ale mucho porque lo que queremos es que quede abultadito. Si desea hacer un punto puff o una colita diferente, adelante, ¿ok? Llevo 3 puntadas. 4 y en la quinta con 5 yo creo que es suficiente. Voy a retirar donde mismo inicié. Ya luego le podemos alar y ahí se verá un poquito más, ¿ok? Y con la del inicio pues voy a asegurar y esconderlas. Y tendremos listos nuestros borreguitos. Y de este modo ya habremos acabado. Bueno, en mi caso ya yo tengo 2 borreguitos y la verdad que me encantaría hacer muchos más. Todo depende del tiempo, pero la verdad que son súper fáciles, rápidos de realizar y quedan súper tiernos. Espero y realmente haya disfrutado de este video tutorial y si ha sido así, porfa no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a nuestro canal y realmente le ha gustado este diseño, pues ¿qué espera? Le animo a que se suscriba y no olvide activar la campanita y así pues aumenta la probabilidad de que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo diseño. Así que nada, hasta aquí. Mil gracias por ver este video hasta su final y nos vemos en el siguiente proyecto. ¡Chao!